Vamos a la comunicación con Sí. Félix. Vamos a recibirlo a Félix Díaz. Muy buenos días, Félix. Bienvenido a Radio Parque. Julieta González, Guillermina, te saludamos en esta mañana. Buen día, Julieta, Guillermina. Es un gusto poder estar en contacto con usted y con la audiencia. Buen día, Félix. Gracias por tu tiempo. Recién compartíamos, Félix, con la audiencia, todos los que nos siguen por streaming, el material que nos hiciste llegar, ¿no? Por el Día de la Raza, hoy 12 de octubre, que bueno, se trasladó el feriado al día lunes, pero realmente hoy es el día y lo compartimos con la audiencia también. Un día de reflexión histórica y de diálogo, ¿no?, intercultural que acerca de los derechos de los pueblos originarios, Félix, que bueno, que tanto nos interpelamos acá en la provincia de Formosa. Contanos, estás en Formosa compartiendo acá, digo, junto a tus hermanos, pero ¿cómo lo viven hoy en día ustedes este día tan importante de reflexión histórica, Félix? Sí, la verdad que es un momento histórico para todos nosotros. Es como volver a reconstruir esa relación que teníamos antes, cuando no existía el fanatismo político, partidario, religioso. Y eso creo que es una gran oportunidad para todos nosotros, de poder reencontrarnos de nuevo y hablar lo nuestro. Entonces es la oportunidad que tenemos los pueblos indígenas del país, que estamos con esta preocupación sobre todo el tema de la política nacional y provinciales, que son las que dificultan el desarrollo cultural de los pueblos indígenas del país. Y así que estamos en esta búsqueda de alianza entre las comunidades indígenas de diferentes puntos del país, y creo que se está dando una etapa nueva donde los jóvenes son los actores de esta búsqueda de un cambio de liderazgo, de un cambio de una mirada más objetiva al tema del diálogo que se busca para poder interpelar a los gobiernos provincial, municipal y nacional. Bien, sí. ¿Has visto, Félix, algún avance en el sentido de mejorar este diálogo intercultural, de empezar a generar inclusión, de empezar a generar, digo, empatía, generar canales, ¿no?, de que la gente pueda respetar, por supuesto, estas diferentes culturas que existen hoy en día? ¿Has visto algún tipo de avance, Félix? Sí, para nosotros hemos visto un cambio bastante interesante en estos tiempos, porque después de la pandemia creo que hubo mucha reflexión sobre el tema del racismo, discriminación, persecución ideológica, doctrinaria, de los gobiernos, que intenta mantener esa presión para que el indígena no piense, no actúe y no reclame su derecho. Entonces, como yo vengo trabajando sobre el tema de la autocapacitación, que para mí es una de las herramientas muy importantes de poder conocer los derechos, defender como corresponde y no usar la violencia para poder confrontar, discutir, pelear sin sentido. Y creo que eso se está dando resultados a través de la comunicación que nosotros hacemos día a día entre los lugares distantes de cada punto del país. Me alegro mucho, me alegro que por lo menos el análisis sea positivo, ¿no? Porque en estos últimos tiempos, todo lo que han sufrido las comunidades originarias, por lo menos en nuestra provincia, el avasallamiento de los derechos y tantas violaciones a los derechos humanos, ha hecho que la sociedad se interpele, ¿no?, en el respeto a la diversidad cultural, en el respeto a la diversidad étnica, que tiene que ver con el respeto, como bien decía, ¿no?, a los derechos humanos, ¿no?, de todas las personas, pero principalmente en aquellas donde siempre se intenta imponer una idea, imponer una forma de vida, que es lo que está mal, ¿no?, donde debiera
prevalecer el respeto. Así que me alegro que en estos años, Félix, el análisis, ¿no?, en este sentido sea positivo, porque significa que estamos avanzando como humanidad y como personas, ¿no?, en el respeto hacia todos. Sí, la verdad que para nosotros es algo nuevo en este tema de reencuentro hacia diferentes tribus, porque yo creo que el gobierno de la provincia trabajó bastante sobre el tema de adoctrinar a sus dirigentes políticos, religiosos, y creo que la mayoría de los pueblos indígenas se dan cuenta de que un cacique es pastor, presidente de asociación, y elige a su representante. Entonces eso se habló mucho y se ha podido discutir y darse cuenta de lo que es como la presión que hace el gobierno de la provincia a través de sus intendentes, sus concejales, los directores de la escuela, directores de hospitales, los comisarios de diferentes localidades. Empezaron a trabajar, a amedrentar a los trabajadores estatales, como los maestros, enfermeros, municipales, que son los que más sufren esta presión que está haciendo el gobierno de la provincia hacia los líderes indígenas, que los empleados estatales apoyan y acompañan esta búsqueda de libertad e independencia de los pueblos indígenas. Así es. Sí, Félix, anoche que hablábamos un poquito y yo quería llevarte este tema, recibí un resumen de un acontecimiento que fue realizado durante los días 19 y 20 de agosto del año 2022 en La Rinconada y Nuevo Sombrero Negro, donde se ha realizado este evento y que se trató de un encuentro de representantes y dirigentes de todas las zonas en las instalaciones de la EPES número 76 de La Rinconada, para formar y tener también, hacer una comisión, ¿no?, o una tipo asociación, que a ver si lo pronuncio bien, se va a llamar Jepinalewa, que vos me lo vas a pronunciar correctamente, yo lo leo como está escrito, en Nuevo Sombrero Negro, donde, bueno, hay distintos puntos que creo que recién algunos de esos nombrabas vos, con respecto a los representantes, a los referentes de las comunidades originarias, a las elecciones que se realizan, quienes los representan, el manejo que se hace también con las designaciones de los cargos, los docentes MEMAS. Hay un montón de puntos ahí que están plasmados, que consta de 3 fojas, y sabemos que esto está hecho también con la consulta y la participación tuya, Félix. ¿Nos podés comentar al respecto? Sí, la verdad es que cuando fui invitado a esa localidad, hubo mucha presión, discusión sobre si yo pudiera estar o no, pero la decisión del referente fue muy fuerte, de que él pudo explicar a la gente qué es lo que se trata. Entonces, cuando ellos me preguntan sobre el tema de si podía llevar un abogado para explique la legislación indígena, entonces yo siempre decía de que el abogado es un profesional que lo que hace es escritos, presentar escritos, ser apoderado o patrocinante de una causa. Entonces los líderes indígenas lo que tenemos que hacer es estudiar nuestra legislación, y dentro de esa ley que existe en Formosa, en todo el país, hay una frase para mí es muy importante y fundamental: la autodeterminación. Claro. Y esa figura hemos debatido para ver qué es la autodeterminación. El autogobierno de una comunidad es que se respete el liderazgo, que se respete la organización, que se respete la determinación de la comunidad de ejercer su derecho de ser una comunidad autónoma y no de estar apadrinado de un partido político
para que el tema indígena sea abordado como los que se hacen por los municipios. Entonces esa discusión que se dio en ese momento fue tan importante que muchos de los líderes indígenas se dieron cuenta de que lo que yo estoy haciendo es una manera de poder recalcar la forma pacífica a través del diálogo, proponer al Estado un camino que puede mejorar la relación entre estados y pueblos indígenas en diferentes comunidades del país y de la provincia. Entonces en ese encuentro hubo mucha presión por parte de los delegados zonales, especialmente, y algunos policías que también se sumaron para criticar mi presencia, pero por suerte los líderes indígenas de esa zona me han respaldado y dijeron que yo no fui a hacer política, no fui a hacer una estrategia política para ir en contra del gobierno. Lo que nos trajo el hermano es una información que para nosotros lo teníamos, pero nunca le prestamos atención porque creíamos que el que da respuesta a nuestro reclamo es el gobierno. Nosotros tenemos que proponer cómo resolver este problema. Entonces, el gran responsable y garante del respeto a la identidad cultural es el Estado provincial y nacional y municipal. Estos tres estados son los que tendría que estar aplicando la legislación como pueblo indígena y respetarlo. Sí, bueno, justamente eso hablaban, ¿no? Y decía este escrito de que vos habías escuchado sus reclamos como parte de ellos, como indígena, como pertenecer a sus lugares también, los habías escuchado y los habías entendido, y que el reclamo era del abandono que tienen de parte del ICA, el descreimiento de la juventud, las promesas, y que ellos de alguna manera es como que se daban cuenta de cómo los utilizaban políticamente. Es como, yo siento como Juli, como un cambio que están haciendo las comunidades originarias, como que siempre hablábamos con Félix esto aquí en varias entrevistas que nosotros le hacíamos del uso que hace en la parte de la clase política cada elección con los originarios en las promesas incumplidas, que después, bueno, terminan nuevamente cortando rutas para poder presionar y hacer que esas promesas se cumplan. Yo veo que, y no sé, Feli nos va a decir si realmente es como una sociedad, una parte de la sociedad que está despertando. Lo están haciendo las comunidades originarias también. Y eso aparentemente es como que está molestando y mucho, Félix. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Sí, la verdad que es un momento con mucha preocupación para los políticos, pero para nosotros es un momento importante en de concientizar a la mayoría de la gente para que empiece a darse cuenta de que el poder tiene en sus manos. No tiene el poder político. El político lo que usa son los recursos como bolsita de mercadería, un poco de dinero, levantar vivienda, inaugurar una escuela, un centro de salud, que son recursos del Estado, no del gobernador ni de ningún funcionario. Cuando yo trato de explicar la función de cada funcionario público, no es un funcionario privado para que no se le puede consultar, para que no se le puede sacar fotos, que no se puede grabar. La función del funcionario público es servir, no obligar a los demás a adecuar los pensamientos que él tiene de cómo hacer las cosas. Entonces ese cambio que se está generando en el mundo indígena preocupa a muchos líderes políticos, porque va a ser difícil de que el tema indígena pueda abordar un proyecto de gran envergadura como el tema de la recuperación del ambiente, proteger los bosques, no contaminar el agua, no bajar proyectos sin consulta, todas esas cosas que las comunidades se dan cuenta de que se le han hecho trabajo sin participación, porque dicen
que gracias al gobernador tenemos agua, gracias tenemos a vivienda, gracias al gobernador. Entonces, cuando yo trato de explicar el tema de los garantes, que son los estados, es la obligación de los gobiernos de servir al pueblo y satisfacer las necesidades que tiene la población, no solamente a los indígenas. Entonces yo creo que los políticos también tienen que cambiar su forma de pensar, que no le ve al ciudadano como un objeto para las elecciones y lo trata como material descartable, asume y abandona a la gente. Y después, cada 2 años, tenemos que estar pensando qué le vamos a pedir al candidato. Y lo más triste de todo eso, que los candidatos cuando se presenta ante la población, Formoseña siempre dice, yo soy nuevo, no soy político, pero quiero ayudar a la gente. Cuando yo escucho esa palabra de que no soy político y quiero hacer algo, claro, eso ya me suena como algo muy normal, de que nos tratan como tontos. Uno aspira a un cargo porque sabe que ahí se puede robar, ahí se puede enriquecer, ahí se puede hacer lo que uno quiere de llegar a la altura de los otros políticos que tienen todo y el resto empobrecido. Entonces esas son las cosas que el político tiene que cambiar su forma de pensar, de no ser autoritario, escuchar la voz de los pueblos que necesita justicia social, necesita salud, educación, trabajo, o sea, montones de cosas que hay que mejorar, pero dialogando con los lugareños para poder resolver los problemas juntos. Por supuesto, Félix. Y en esto tiene que ver también mucho, la importancia, ¿no?, de cada funcionario del gobierno de turno en avanzar en el diálogo, en sentarse a escucharlos y en trabajar en conjuntos, porque siempre que se ve una expresión del gobierno con respecto a las comunidades originarias tienen que ver con cuestionarlos porque están tomando algún tipo de reclamo para que se les reconozca o el acceso al agua o el acceso a la educación o el acceso a los alimentos. Entonces, siempre que se escucha al gobierno es para criticarlos de alguna manera, ¿no? Pero nunca para sentarse a dialogar, porque yo creo que todas estas medidas que en definitiva están obligados a tomar tienen que ver con una falta de diálogo, con el incumplimiento de acuerdos que se han generado en algún momento y que siempre, se genera, ¿no?, esto de generar promesas que después no se cumplen y generan este rompimiento, si se quiere, de los acuerdos con ustedes, ¿no?, cuando sería lo primordial y lo más importante sentarse a dialogar. En este documento que ustedes también lo han firmado, lo estaba leyendo atentamente, ustedes le piden que les devuelvan los libros de la asociación, ¿no? Y que los tengan en cuenta, que les avisen si han tomado algún tipo de medida que afecte o algún convenio de referente a la personería jurídica de los pueblos originarios. Siempre tienen que pedir ustedes que les informen o que los tengan en cuenta, por lo menos para conocer qué medidas se toman con respecto hacia su comunidad, ¿no? Sí, así justamente sobre estos temas que trato de hacer entender a los hermanos sobre el tema del procedimiento administrativo, porque la comunidad tiene libros de actas, de libro de socio, inventario, libro de acta de asamblea y también las cuotas, los ingresos y egresos de cada proyecto que se hace dentro de las comunidades, el financiamiento de dónde sale, en qué se gastó el dinero, quién lo administra. Entonces todas las comunidades indígenas no manejan esos libros, lo manejan el ICA. Entonces cuando uno se pregunta por qué la comunidad no tiene nada hoy, pero siempre se le pide que tiene que renovar las autoridades, pero las autoridades tampoco saben porque son digitados, no reclaman porque son digitados por el poder político.
Entonces, esa preocupación que tiene el gobierno de la provincia de perder el control a estos líderes que hoy se está como formando, de exigir esa información porque es pública, no es privada. Entonces, la información tiene que ser abierta, libre, informada, para que todos los miembros de cada comunidad sepan qué logró la saliente comisión directiva, cuáles son sus proyectos futuros a dar continuidad, en qué se gastó el dinero, porque el ICA hace como un financiamiento sobre el tema de la producción, educación, capacitación, en todos los aspectos, pero nadie sabe cuánto se gastó en la arada, porque ellos alquilan tractor con los municipios, compran combustible, proveen semillas, y también dice que envían los agrónomos para el control de las plantas. Todo ese proyecto como inventado, no hay informe. No hay transparencia, Félix. No hay transparencia. No hay transparencia en qué se invierte ese dinero destinado a las comunidades. Nunca hubo transparencia. Por eso, cuando yo hablo de este tema de explicar a los hermanos que una asociación civil no es nuestra forma de organizar, nos impusieron, y el gobierno de la provincia, a través del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, cuando decreta el tema de la creación del RECAF, Registro de Comunidades Aborigen de Formosa, y pisotea la ley 426 cuando se creó la figura de la asociación civil, que es como la administradora de los territorios indígenas. Entonces, al hacer eso sin participación indígena, sin consulta, eso demuestra lo que es la burla que hace a los pueblos indígenas. Entonces, cuando yo hablo de estos temas, saco los decretos que hizo el gobernador de la provincia, cuando redujo el Instituto de Comunidad Aborigen, pasó a ser subsecretaría, que depende del Ministerio de la Comunidad. No estoy inventando yo. Están los decretos provinciales, claro, de la cual minimiza y también humilla a los pueblos indígenas de hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pisoteando nuestra propia ley sin usar esa herramienta jurídica como para poder frenar esta manipulación que ha hecho el gobernador de la provincia con los pueblos indígenas. Entonces se asombra los pueblos indígenas cuando yo trato de explicar con documentos, no lo que yo pienso, lo que quiero, explicarlo detalladamente, los procesos a preguntar. Porque si todos los pueblos indígenas pidiéramos una intervención al ICA para saber qué monto de dinero ingresa anualmente, en qué se gastó, de dónde salen los recursos económicos, quién son los beneficiarios, porque ninguna comunidad maneja los recursos que ingresa como el Félix, tema de... ¿tenés idea más o menos cuánto o qué monto maneja el ICA? ¿Qué monto de dinero se destina para el ICA para ser redistribuido a las comunidades? La verdad que no tengo ni siquiera idea cuántos. Por esa razón, yo siempre insisto a los líderes indígenas de juntarnos para consultar al ICA. ¿De dónde viene el dinero? Porque hay una gran parte que tiene que salir del IAS y también del petróleo, el Parman Largo. Estos grandes recursos que se destina a la población indígena, pero ¿quién controla? ¿A dónde se destina esos recursos económicos? Entonces esas son las cosas que a veces nos preguntamos. ¿Y por qué estamos así, cortando rutas, pidiendo trabajo, pidiendo agua, cortando rutas, pidiendo comida? Que para mí no es el mecanismo que va a solucionar los problemas. Para solucionar estos problemas hay que ir a hacer nota, hablar con las autoridades, para que ellos expliquen el destino de esos recursos que
que debería estar administrado por el ICA, pero hoy lo administra el Ministerio de la Comunidad, y eso es una burla de que dice que el ICA funciona. El ICA no tiene autonomía, no tiene ninguna autoridad de poder intervenir los conflictos, solamente es espectador del sufrimiento de los pueblos indígenas, pero cobra un sueldazo. Los empleados, que no son indígenas, empleados administrativos, todos son profesionales, que para mí no está mal, pero tiene que ser elegido por los pueblos indígenas y no por un dedo político. Exactamente. Félix, para ir cerrando, podemos decir entonces, hacer una evaluación de que las comunidades originarias se están reorganizando a través de estas asociaciones, que vos decías que no es la manera en la que ustedes se suelen manejar, pero los inducen a esto. No les queda otra que hacer estas asociaciones. Noto este movimiento en varias comunidades. Podemos decir que se están reorganizando, como que se están unificando, uniéndose, escuchándose, y con la participación tuya también, de que te hacen partícipe como un consejero, ¿no?, de las comunidades. ¿Es así, Félix? Sí, la verdad que es un tema que preocupa, porque nosotros tenemos una organización que se llama RENACI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que depende del INAI a nivel nacional. Claro. Y eso, el gobernador de la provincia está pidiendo la baja de estas personerías jurídicas que está registrada en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son autónomas. No pueden manejar el gobierno de Formosa de elegir a los referentes de esa organización. Y eso el gobierno de Formosa le preocupa y le molesta mucho. Por eso pide la nulidad y la baja de esta personería jurídica, porque lo viene manejando bien a las asociaciones civiles. Claro. Entonces no quiere que haya otro espacio donde se puede discutir, que se puede hablar tranquilamente, porque el diálogo para mí es importante, pero estamos muy lejos de que el gobernador pueda sentar a dialogar con nosotros, porque fíjense lo que pasó en el sur con el pueblo mapuche, que son algunos líderes mapuches, son aliados de este gobierno, lo reprimieron, y el presidente de la nación se fue a hablar con los líderes mapuches del sur. Y nosotros que estamos ahí en la puerta de la Casa Rosada hace más de un año de meses, no nos ven, no nos escuchan, porque dice que somos opositores. Entonces esa estrategia política que usan los gobiernos, tanto provinciales, de ver a un indígena como opositor, ya es una excusa de no atender, dejarlo morir solo, y que se deje de joder con los gobiernos. Por esa razón, los pueblos indígenas hablamos del tema. Acá tenemos que sacar ese fanatismo político partidario para poder identificarnos como indígenas, luchar como indígenas y trabajar como indígenas para, a la par de la gente que no son indígenas, que nos colaboran, porque hay mucha gente buena que quiere que los indígenas sean actores de su propia política, y que sean los mismos que tienen que ejercer su forma de organizar, su forma de trabajar, pero colaborando siempre el Estado, que es el garante del respeto que deberíamos tener. Y eso para mí es importante, que el pueblo indígena empiece a hablar del tema, porque he recibido mucha solidaridad por parte de los mapuches, que no están con el gobierno actual, y nos alientan, que nos dan fuerza, porque sí que hay muchas cosas que hay que mejorar, la relación entre Estado y pueblo indígena. Así es. Bien. Así es. ¿Algo más que quieras agregar para el cierre, Félix? ¿Algún mensaje que quieras dar? Siempre haces un mensaje a tu comunidad. Bueno, para nosotros como pueblo indígena tenemos que reflexionar mucho sobre este día tan importante que se denomina diversidad cultural. Ojalá que sea real esa frase, que somos diversa cultura en este país, pero somos los más excluidos en todas partes del país argentino. No tenemos derecho a nada, que nuestros hermanos que son maestros, se le dicen MEMAS, maestro especial modalidad aborigen, que debería ser docente, claro, debería ser una carrera más a nivel profesional, que podamos tener aspiración como tener un hijo que sea abogado, médico, profesionales,
que tenga la misma altura que los otros conciudadanos, porque queremos convivir en paz. Y ese racismo que veo que en Argentina tiene como algo 80 o 90% de racismo contra los pueblos indígenas, y eso creo que no es bueno, tanto para nosotros ni para la sociedad, porque somos argentinos, nosotros no somos originarios, porque somos indígenas. Originario cualquiera puede ser, que viene de otra provincia, de otro país. Nosotros no venimos de otro lado para decirnos que soy originario. Yo me considero indígena, natural de esta tierra, crecí, viví y voy a enterrar cuando parto mi existencia en este mundo, me entierran acá en mi tierra, porque soy de esta tierra. Mis padres, mis ancestros están en este lugar. Y no quiero que la figura originario sea la figura confusa para decir los pueblos originarios, porque referir a esa figura creo que es una confusión, como originario paraguayo, originario boliviano, no es indígena, sino originario de otro lugar. Claro. Entonces yo creo que el pueblo indígena tenemos que identificarnos como indígenas porque somos tribales, somos las tribus preexistentes y somos los primeros habitantes del continente y no estamos siendo respetados. Y lo que buscamos es eso, respetarnos, pero con diálogo, y que nosotros siempre hemos respetado la relación con la sociedad, porque hemos colaborado siempre en las labores así del campo, doméstico, cualquier trabajo somos peones y hemos vivido y seguimos viviendo dependiendo de los demás para poder subsistir, y eso creo que no es momento. Tenemos que tener la autonomía y la autodeterminación como pueblos indígenas. Bien, muchísimas gracias, Félix. Gracias, Félix, un gusto hablar con vos. Bien, muchísimas gracias y como igualmente, siempre a tu disposición. Gracias, Julieta y Guillermina. Un saludo para ustedes y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Félix. Bueno.